Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 746. Se debe tomar una decisión. 3. La herida de Ilaniel era grave. La mayoría de los órganos de su abdomen estaban destruidos. Incluso para un trascendente, era una herida a la que difícilmente podría sobrevivir, pero ella se aferraba firmemente a la vida con su inmensa fuerza. Aún así, si las cosas seguían así, era solo cuestión de tiempo antes de que muriera. Estaba consumiendo toda la energía que le quedaba solo para mantener su fuerza vital. Date prisa, atiende al gran cacique. Los ancianos vertieron urgentemente la energía de la naturaleza en el abdomen de Ilaniel. La energía de la naturaleza ciertamente tenía un efecto curativo. Sin embargo, solo mejoraba la recuperación, no era algo que pudiera sanar milagrosamente una herida así de inmediato. Si todas las figuras de nivel anciano hubieran combinado sus esfuerzos, podría haber habido una oportunidad, pero ahora mismo había otro problema. TSSSSSS. Maldita sea. La resistencia es demasiado fuerte. La energía de Ramod que permanecía en la herida de Ilaniel estaba interfiriendo con la curación. La oscuridad se desataba como si estuviera viva, devorando su fuerza vital. Tuvo que mantener unidos sus órganos destrozados con pura fuerza de voluntad, mientras reprimía simultáneamente esa energía oscura. Los ancianos se limpiaron el sudor de la frente mientras luchaban por purgar la energía que Ramod había dejado atrás. Pero la oscuridad era demasiado poderosa. Si Ilaniel no la hubiera reprimido, habría consumido y destruido su cuerpo hacía mucho tiempo. Gran cacique. Erenet extendió la mano con manos temblorosas, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella también poseía una energía poderosa y había querido ayudar. Pero al ver a Ilaniel desplomarse de esa manera, cuanto más profundo era su deseo de ayudar, más resentimiento surgía dentro de ella. ¿Por qué hiciste esto? Su voz se quebró entre sollozos. Ella amaba tanto a Ilaniel que la idea de que muriera por tales heridas era insoportable. ¿Por qué había tomado esa decisión? Si el gran cacique muere, todos moriremos de todas formas. Erenet conocía el plan del enemigo. Contaban con que Ilaniel se sacrificara para proteger a todos, y lo aprovecharon. Ilaniel también seguramente había comprendido la intención del enemigo, pero no había podido abandonar a los demás. Y así, ella había caído y el curso de la batalla había cambiado hacia la desesperación. Ahora los elfos perderían esta guerra y todos perecerían. Si ese iba a ser el resultado, entonces ¿por qué se había sacrificado Ilaniel? Aunque muriéramos todos, deberías haberlo detenido, gran cacique. Aunque eso significara sacrificarnos, deberías haber detenido a ese bastardo. Erenet. Debiste haber sobrevivido. Gran cacique, debiste haberlo capturado y sobrevivido, aunque estuviera solo. La voz de Erenet estaba llena de angustia. ¿Por qué Ilaniel, que había hecho algo tan noble por todos, tuvo que morir? En ese momento, Ilaniel extendió la mano con esfuerzo tembloroso y acarició suavemente la mejilla de Erenet. Fue un toque suave y cálido. Bueno, la verdad es que no lo sé. No quise que pasara, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Es la naturaleza de los elfos. Erenet se mordió el labio con fuerza. Ella odiaba esa llamada naturaleza de los elfos. Una raza que permaneció estancada, sin avanzar nada a causa de sus hermosos ideales. Ese noble instinto había dejado al más fuerte de los elfos tan impotente. Los humanos eran diferentes. Sabían cuándo sacrificar lo menor en beneficio de lo mayor. Por eso ahora gobernaban el continente. Nunca viviré como los elfos. Ella hizo un voto. Incluso si eso significara sacrificar su propia vida, viviría por una causa mayor. Fue una resolución que grabó en lo profundo de su corazón mientras veía a Ilaniel morir ante sus ojos. Para que nunca más se repitan decisiones tan absurdas. No mueras, por favor. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Erenet infundía toda su energía en el cuerpo de Ilaniel. A medida que los ancianos reforzaban su poder, la oscuridad se apaciguó ligeramente. Pero la energía que Ramod había dejado atrás era abrumadora. Ramod claramente lo había dado todo para asegurar la muerte de Ilaniel. Si Ghislain no hubiera aparecido para ayudar,
y Laniel habría perecido inmediatamente. Lionel se abalanzó hacia adelante gritando con urgencia. «Puedo usar mi poder divino. Déjame ayudarte también». Comprendía plenamente la gravedad de la situación. Si Laniel moría, ninguno de ellos sobreviviría a este lugar. Tal era el poder de Ramoth. Su sola presencia era un terror que dominaba el campo de batalla. ¡Faa! Lionel desató su poder divino con todas sus fuerzas. Su único pensamiento era salvar de alguna manera a Laniel. Sin embargo, incluso con el poder divino derramado sobre ella, la oscuridad no se disipó fácilmente. Solo vaciló por un breve instante, como si la hubieran sorprendido. Lionel giró rápidamente la cabeza, buscando a Deneb. Necesitaban toda la ayuda posible. Incluso el poder divino más débil podía marcar la diferencia. ¿Qué haces? No te quedes ahí parado, ayúdanos. Usa ese poder divino tan rudimentario. Ese sí. Deneb, cuyo poder divino era débil, había dudado en intervenir. Ahora que la habían llamado, se sintió extrañamente aliviada. Por supuesto, Julien, que estaba cerca, temblaba de ganas de criticar a Lionel por ese comentario. Deneb también derramó todo su poder divino. Naturalmente, no sirvió de mucho. Ni siquiera pudo curar adecuadamente las heridas circundantes, y mucho menos disipar la oscuridad. Pero su corazón era más sincero que el de cualquier otra persona. Quería salvar a Laniel. No soportaba ver morir a este gran elfo. Diosa, por favor, concédeme fuerza. Deneb se concentró únicamente en la herida de Laniel y en la oscuridad que se retorcía en su interior, sin darse cuenta de lo rápido que se agotaba su poder divino. Antes de que pudiera darse cuenta, los sonidos del mundo se habían desvanecido, e incluso el tiempo mismo pareció detenerse. Pero ella no notó nada. En ese momento, solo la oscuridad y Deneb permanecieron en este mundo. Mientras se enfrentaba a la oscuridad, Deneb de repente sintió una extraña sensación de curiosidad. Está sufriendo. La oscuridad que tocó su poder divino parecía gritar, como si intentara desesperadamente huir de ella. Era bien sabido que la energía de la Iglesia de la Salvación era enemiga natural del poder divino. Cuanto más fuerte era el poder divino, más débil se volvía la energía de la Iglesia de la Salvación. Pero ese fue simplemente el resultado observado, no se explicó la razón ni el proceso subyacente. Tampoco se mencionó la participación de las emociones. Pero Deneb ahora podía sentirlo claramente. Esa oscuridad tenía miedo de algo. Solo entonces Deneb empezó a comprender. Esa cosa no pertenecía a este mundo. Era una existencia a la que no se le permitía estar aquí. Fue una existencia que se fortaleció alimentándose del miedo. Y entonces, si uno pudiera afrontarlo sin miedo, esa cosa no sería nada. En ese momento, una inmensa luz brotó del cuerpo de Deneb. No era simplemente poder divino. Era como si todas las convicciones, esperanzas, oraciones y buenas obras que Deneb había mantenido a lo largo de su vida se hubieran condensado en una sola explosión de luz. Lionel, conmocionado, dejó de curarse instintivamente y se tambaleó hacia atrás. Los ancianos elfos cercanos reaccionaron de la misma manera. Incluso Ramoth, que había estado corriendo para acabar con Laniel, se detuvo. Y momentos después. Los ojos de Erenet se abrieron de par en par al emitir un sonido de sorpresa. Todos los presentes, incluidos los elfos ancianos, mostraron una expresión de asombro. Una luz suave se elevaba desde el cuerpo de Laniel. Donde una vez su abdomen estuvo empapado de sangre, no quedó ni rastro de la herida. La piel desgarrada se había curado suave y entera, como si fuera nueva, y la sangre que había brotado había desaparecido como si el tiempo se hubiera invertido. Laniel exhaló suavemente y levantó lentamente la parte superior de su cuerpo, como alguien que despertaba de un largo sueño. Al ver esto, Deneb sonrió suavemente, lleno de alivio. Gracias a Dios. Ruido sordo. Luego se desplomó en el lugar, como si hubiera perdido toda su fuerza, y perdió el conocimiento. Laniel contempló por un momento al caído Deneb. Este niño. Fue increíble. Por excepcional que fuera la sacerdotisa, no deberían haber podido curar sus heridas tan fácilmente. La energía que Ramoth había dejado en su interior era simplemente demasiado formidable. Aunque el propio Papa hubiera venido, no habría podido curar tan fácilmente estas heridas. Sin embargo, alguien que parecía una sacerdotisa común y corriente lo había hecho. Incluso a Laniel, quien había vivido incontables años, le costaba comprenderlo. ¿Podría ser?
Durante siglos, todas las razas han compartido un gran deseo, para poner fin a la guerra con el abismo demoníaco. Y con ese deseo llegó una antigua profecía, igual de antigua, que decía que un día, un agente de la diosa aparecería para guiar a todas las personas del mundo y poner fin al abismo demoníaco. Era una historia muy conocida, pero al final, solo una historia. Y Laniel nunca había creído realmente que la profecía se cumpliría. Pero ahora, por alguna razón, esa historia había vuelto a su mente. Todo gracias al milagro realizado por un frágil sacerdote humano, aunque fuera por un breve momento. Tal vez. Mientras tales pensamientos cruzaban por su mente, Laniel giró la cabeza una vez más. Delante de ella estaba Ramod, con expresión sombría. No era momento para pensamientos vanos. Asegúrate de que este niño esté bien cuidado. Laniel confió a Deneva a un elfo cercano y luego echó a andar hacia Ramod. 10 ancianos la siguieron. Ramod habló con voz pesada. Ha ocurrido un milagro más allá de lo razonable. Tal es la gracia de la diosa. No son más que seres viejos que hace tiempo que se retiraron de este mundo. Lo mismo podría decirse de la deidad a la que sirves. No pareces estar en forma para luchar. No puedes vencerme en ese estado. Las palabras de Ramod eran ciertas. Aunque sus heridas habían sanado, Laniel ya había agotado gran parte de su fuerza. Si pelearan ahora, Ramod inevitablemente prevalecería. Laniel sonrió con calma. Eso sería cierto si esta fuera una pelea 1 contra 1. Ramod miró a los ancianos que estaban detrás de Laniel. Ellos también estaban exhaustos. Si luchaba contra ellos, podría matar al menos a la mitad. No, si se entregaba por completo, podría matarlos a todos. ¿Pero qué vendría después? Si dedicaba toda su fuerza a los ancianos, acabaría cayendo ante Laniel. Eso no puede pasar. Incluso después de sacrificar a 4 sumos sacerdotes, no lograron matar a Laniel. Esa pérdida fue bastante amarga. En tal situación, no podía permitirse el martirio, uno de los pilares fundamentales de la doctrina. Un martirio debía ser, sin duda, beneficioso para la Iglesia. Termina aquí. Habían estado muy cerca del éxito. Solo un poco más, y habría sido suyo. Pero entonces ocurrió un milagro inesperado. Todo por culpa de un ser humano inútil al que no le había prestado atención. El cuerpo de Ramod se elevó lentamente en el aire. Habló con tono seco. No importa cómo lo calcule, esto ya no nos beneficia. Por ahora, presentaré mis respetos a la bendición de la diosa. Laniel no dijo nada. Ni burlas, ni réplicas, ni una sola palabra. Ella simplemente miró a Ramod con ojos tranquilos e inquebrantables. Ramod, después de sostener su mirada por un momento, se dio la vuelta. Ejecutor. Nos retiramos. Ordena a los orcos que avancen. Auge. Munaref, cuyo golpe fue bloqueado por el bastón de Ghislain, tenía una expresión de profunda frustración. El hombre que tenía delante ya parecía medio muerto. Un poco más de presión, y podría haberlo rematado. Pero ahora había llegado la orden de retirada. Ghislain, con los ojos hundidos, sonrió a pesar de la sangre que le manaba de la nariz y la boca. Gané. Te bastardo. Te daré esta oportunidad de correr. Anda, corre. Tos. Cualquiera podía ver que el que había perdido era Ghislain, tosiendo sangre y al borde de la muerte. Y aún así, seguía provocando a su enemigo. Chocar. Enfurecido, Munaref lanzó un último y poderoso puñetazo. Intentó asestar al menos un último golpe antes de irse. Pero de repente aparecieron 2 ancianos elfos y bloquearon su ataque. Desde detrás de ellos, Ghislain habló con valentía. Eres débil. Te dejaré ir esta vez, pero que sepas esto, si nos volvemos a encontrar, morirás. Tos. Maldita sea. ¿Por qué sangro tanto? Grrr. Munaref apretó los dientes con furia. Ese hombre era insoportablemente molesto. La última vez había perdido el tiempo y se había escapado, y ahora nuevamente tenía un don para meterse bajo la piel. Ya verás. La próxima vez, te cortaré la cabeza sin falta. Con esto, Munaref siguió a Ramod. Al mismo tiempo, comenzó el avance de los orcos. ¡Kraag! Más de la mitad de los orcos ya estaban muertos. No quedaban sacerdotes de la Iglesia de la Salvación ni magos negros. Y aún así, los orcos restantes volvieron a atacar a los elfos en un frenesí. No tenían otra opción. Al ver esto, Laniel habló en voz baja. Vámonos.
Nos aseguraremos de que no puedan seguir contaminando el bosque. Ilaniel avanzó hacia la horda de orcos. 8 ancianos y todos los elfos la siguieron. Auge. Ilaniel atacó a los orcos con fuerza implacable. Los ancianos también arrasaron con sus filas, uno a uno. Los orcos, ya en desventaja, comenzaron a desmoronarse sin poder hacer nada. ¡Bum! 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 Ilaniel desató su poder sin reservas. Con cada movimiento de su dedo, la luz brotaba en todas direcciones, la tierra se retorcía y los orcos eran destrozados. Ella lo sabía muy bien, que desde lejos, Ramod observaba cada uno de sus movimientos. Así que Ilaniel mantuvo la compostura y destruyó a los orcos con gracia, para que no viera que ella se había debilitado. Capítulo 747. Impresionante, realmente impresionante. 1. Kbang, 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 kraag. La formación orca colapsó rápidamente. Ilaniel atacó a los orcos que estaban al frente sin dudarlo, seguido de cerca por los elfos ancianos. Los elfos, con la moral por las nubes, avanzaron como una ola feroz. Los orcos eran demasiado impotentes para resistirlos. Aterrorizados y confundidos, los orcos cayeron sin oponer una resistencia adecuada. Desde lejos, el apóstol Ramod y Munaref observaron cómo se desarrollaba la escena. Profeta, ¿qué debemos hacer ahora? Incluso ante la pregunta de Munaref, el apóstol Ramod continuó mirando el campo de batalla. Su mente era un desastre enredado. Me pregunto si esta fue la elección correcta. El arrepentimiento lo invadió. Retirarse justo antes de cumplir el anhelado deseo de la iglesia era insoportablemente doloroso. Y así siguió observando, esperando que tal vez Ilaniel aún pudiera ser asesinado. Ilaniel estaba ejerciendo exactamente la fuerza que el apóstol Ramod había anticipado. Era difícil saber si se trataba de bravuconería o no. Solo un poco más. Ilaniel ya había gastado mucha energía. Si incluso él hubiera recibido semejante ataque y hubiera sufrido heridas graves, no habría podido luchar adecuadamente. Sin embargo, ese intenso poder divino aún lo preocupaba. La oscuridad que había dejado atrás podría haberse desvanecido antes de que pudiera siquiera minar la energía de Ilaniel. Si no estuviera fanfarroneando, enfrentarse al asalto combinado de Ilaniel y los ancianos elfos con solo Munaref y él mismo sería una tarea abrumadora. Para confirmar esto, el apóstol Ramod observó a Ilaniel un poco más. ¡Kbang! Ilaniel seguía ilesa. Moviéndose como el viento, arrasó sin esfuerzo con la horda de orcos. Los orcos sabían muy bien lo peligrosa que era. Por fin, el gran jefe de los orcos, Grakas, dio un paso adelante. Kraag, el más grande y fuerte de los orcos. Grakas era un orco que había despertado el poder salvaje de sus instintos a través de innumerables actos de matanza. Las cicatrices grabadas en su carne roja como tatuajes mostraban claramente su ferocidad. Kung, kung, kung. Grakas cargó hacia Ilaniel con un rugido de rabia. La fuerza que emanaba de su enorme cuerpo parecía capaz de derribar montañas. Sus abultados músculos se ondulaban bajo su piel carmesí. En su mano, blandía un hacha colosal capaz de destrozar fácilmente a 2 hombres. Con cada paso pesado que daba Grakas, el suelo temblaba. ¡Kraag! Grakas saltó como una bestia salvaje y blandió su hacha. ¡Kbang! Con un tremendo estruendo, el suelo se partió en 2. Pero Ilaniel ya se había apartado del hachazo. Sin dudarlo, Grakas volvió a blandir su hacha. ¡Pum! Una vez más, el ataque falló. El hacha no pudo seguir el ritmo de Ilaniel, quien se movía con la ligereza de una pluma. ¡Kraag! Enfurecido, Grakas blandió su hacha con todas sus fuerzas. Incluso un trascendente se habría partido en 2 si hubiera recibido un golpe tan poderoso directamente. ¡Kbang! Los árboles circundantes temblaban como si fueran a ser arrancados de raíz y nubes de polvo se elevaban como una tormenta. ¡Krrrrr! Grakas se dio cuenta de que su ataque había fallado una vez más. Instintivamente, el orco se preparó para blandir su hacha una vez más. Pero Ilaniel aprovechó esa fugaz oportunidad sin dudarlo. ¡Pac! Extendió su mano y la colocó contra el rostro de Grakas. Su delgada mano no alcanzaba ni la mitad del rostro del enorme orco. Aún así, incluso ese pequeño toque hizo que Grakas dudara en moverse imprudentemente. Él simplemente miró a Ilaniel con ojos inyectados en sangre. ¡Krrrrhh! Ilaniel le habló a Grakas, que jadeaba profundamente.
No fue porque nos faltaron fuerzas que os dejamos solos. ¡Craag! Justo cuando Gracchus rugió y comenzó a levantar su brazo nuevamente, una luz brillante explotó en la palma de Ilaniel. ¡Kvaang! Con un estruendo atronador, la cabeza de Gracchus se convirtió en polvo y desapareció. El enorme cuerpo sin cabeza del orco pronto cayó al suelo. ¡Kung! La mirada de Ilaniel ya se había apartado del caído Gracchus y miraba a lo lejos. Mientras observaba la batalla, el apóstol Ramot dejó escapar un leve suspiro. Debo dejar ir mi apego persistente. Parecía que a Ilaniel aún le quedaban fuerzas para luchar. El apóstol Ramot se recompuso con una expresión amarga. Aún hay una oportunidad. No hay que aferrarse a un intento fallido. Incluso si lograra matar a Ilaniel aquí, no saldría ileso. Al final, el apóstol Ramot abandonó la idea de lanzar otro ataque y se dio la vuelta. Vamos. ¿Regresaremos a Tierra Santa? No. No puedo hacerlo después de este fracaso. Entonces, ¿a dónde piensas ir? La noticia de nuestros movimientos se difundirá por todo el continente. Antes de que puedan prepararse, tengo la intención de ayudar en la obra de otro profeta. Munaref asintió. Una vez que se corriera la voz, sus planes ya no funcionarían. Era mejor ayudar a una operación en marcha y garantizar al menos un éxito. Sin ningún remordimiento persistente, el apóstol Ramod y Munaref partieron. Ya no quedaba nadie para ayudar a los orcos. Ni un solo orco logró escapar, y fueron completamente aniquilados. Karruk. Cuando cayó el último orco, Osval gritó fuerte. ¡Uba! ¡Ganamos! El demonio bastardo también huyó. ¡Ya! ¡Victoria! Los demás mercenarios gritaron con todas sus fuerzas. Realmente se sentían como si hubieran regresado del borde de la muerte. Tal era el terror que el apóstol Ramod había mostrado. A diferencia de los humanos, que se regocijaban, los elfos mostraban expresiones de tristeza. Habían perdido a demasiados de sus parientes en esta batalla. Aún así, todos sintieron alivio. Si las cosas hubieran salido mal, podrían haber sido aniquilados aquí. Reprimiendo la sangre que le subía a la garganta, Ilaniel abrió la boca. Todos lo han hecho bien. Los ancianos y los elfos inclinaron levemente la cabeza. Los humanos hicieron lo mismo. Nadie fue la excepción. Fue un gesto de respeto hacia el gran elfo que había repelido una amenaza abrumadora. Ilaniel también bajó ligeramente la cabeza. Fue un gesto de gratitud hacia los guerreros que la habían acompañado contra la oscuridad. La victoria no significó el fin. Ahora debían restaurar el bosque una vez más. Muevan a los heridos rápidamente. Los que aún puedan moverse, atiendan a los demás. A la orden de Ilaniel, los elfos comenzaron a moverse en perfecta coordinación. El cuerpo mercenario Julien fue el primero en abalanzarse sobre Ghislain. Todos gritaban con ansiedad. Comandante adjunto. Está muerto, ¿verdad? Tiene que estar muerto. Quiero decir, por muy monstruo que sea el comandante adjunto, después de todo esto, lo normal es que esté muerto. Es la ley de la naturaleza. Desafortunadamente, Ghislain no estaba muerto. Lo transportaban en camilla, recibiendo sanación de los elfos ancianos. Julien se apresuró y preguntó. Ghislain, ¿estás bien? Ah, perfecto. ¿Y Deneb? Deneb también está bien. Solo se desmayó por el esfuerzo. Los elfos la están cuidando ahora. Ya veo. ¡Qué alivio! Le preguntaremos qué pasó cuando despierte. Ghislain sonrió con satisfacción. No sabía si Deneb había despertado del todo. Pero gracias a él, Ilaniel se había recuperado y habían obligado al apóstol Ramod a retirarse. Había sido nada menos que un milagro. Eso sí que es una santa. A este paso, Deneb merecía el título de santa. Había muchos testigos. Por supuesto, aún quedaba mucho por mejorar. Ghislain había visto en sueños lo extraordinario que Deneb podía llegar a ser. Entonces, también necesitaría confirmar cualquier conexión con las piedras sagradas. Mientras Ghislain sonreía incluso estando medio muerto, Kail le habló. Nunca te había visto recibir una paliza así. Los enemigos debían ser muy fuertes. Osval intervino desde un costado. Manly Osval. Es la primera vez que te veo perder, hermano mayor. Probablemente podría derribarlo ahora mismo. Osval tuvo una idea maliciosa, pero no se atrevió a mostrarla. Julien y Kail seguían perfectamente bien. Ante las palabras de Osval, Ghislain lo miró con incredulidad. ¿Qué?
¿Quién perdió? ¿No los viste escapar? Como huyeron, significa que gané. O sea, estaba peleando exhausto, ¿no? Nunca he perdido una pelea 1 contra 1. Sí. Oswald puso cara de exasperación. Incluso medio muerto, Ghislaine seguía diciendo esas cosas con claridad y seguridad. Sintiendo que la reacción era un poco deficiente, Ghislaine tomó un bastón que yacía en la misma camilla. Pero no tenía fuerzas para blandirlo, así que su brazo simplemente temblaba al sostenerlo. ¡Ah! Al final, Ghislaine no pudo resistir y simplemente se recostó. Le dolía el orgullo, pero no podía hacer nada en ese momento. Julien y Cahill rieron suavemente y negaron con la cabeza. Había que reconocerle ese espíritu de lucha. En otros aspectos, actuaba como si no supiera nada del honor, pero cuando se trataba de perder una pelea, lo odiaba de verdad. Al notar sus reacciones, Ghislaine cerró los ojos y murmuró. No es que odie perderse. Si pierdo, mucha gente morirá. Por supuesto, Ghislaine ya había perdido antes. Cuando era un joven mercenario, había perdido innumerables veces y huido aún más. Pero después de retroceder, se convirtió en alguien que ya no podía permitirse perder. Ahora tenía demasiadas cosas que proteger. Por supuesto, aún así, a él simplemente no le gustaba perder. Si es una pelea 1 contra 1, puedo ganarlas todas. Esa resolución se había mantenido inalterada desde que se convirtió en el rey de los mercenarios, a lo largo de su regresión, e incluso ahora en esta era pasada. Sus amigos, ajenos a tales pensamientos internos, simplemente pensaron que estaba siendo orgulloso y se encogieron de hombros con una sonrisa. Justo cuando el campo de batalla estaba siendo despejado, de repente se desató una conmoción en un lado. ¡Gran cacique! Ilaniel se había desplomado, tosiendo sangre. Erenet corrió a apoyarla, gritando. Los ancianos elfos se apresuraron y comenzaron a derramar su energía sobre Ilaniel. Sin conocer la situación, simplemente se concentraron en curarla primero. Ilaniel meneó la cabeza. Está bien. No estoy herido, no hay necesidad de desperdiciar tu fuerza. ¿Qué pasó? Ante la pregunta de un anciano, Ilaniel respondió con voz cansada. Simplemente me esforcé demasiado porque el apóstol Ramod estaba mirando. Solo entonces los elfos comprendieron su condición. En su rostro, que parecía que permanecería eternamente joven, habían empezado a aparecer tenues arrugas. Ilaniel había recurrido a su propia fuerza vital para demostrar que todavía era fuerte. Los elfos solo pudieron contener las lágrimas, incapaces de decir una palabra. La fuerza vital, una vez utilizada, no se podía recuperar. Era como una vela que quema su propia mecha para producir luz. En otras palabras, Ilaniel había perdido permanentemente una parte de su poder y acortado su esperanza de vida. Sin dudarlo, quemó su propia fuerza vital para proteger a los elfos. Al ver las expresiones sombrías de los elfos, Ilaniel sonrió. Ya he vivido lo suficiente. Y no me voy a morir pronto, así que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Gran cacique. Primero atiende a los demás. No hay necesidad de tratarme a mí. A la orden de Ilaniel, los elfos se secaron los ojos y asintieron en silencio. Ilaniel se enderezó y miró a su alrededor. No le importaba que su fuerza vital hubiera disminuido. Lo que más le dolía era que tantos elfos hubieran perecido. Pero lo que más pesaba sobre ella era saber que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. La Iglesia de la Salvación. Habían comenzado a moverse. Las batallas que se avecinaban serían mucho mayores que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora. Se perderían más vidas y quedarían heridas más profundas. Pensar en un futuro así hizo que el corazón de Ilaniel doliera aún más. En medio de estos pensamientos, su mente se dirigió a los humanos que habían ayudado en la batalla. Humanos enviados bajo las órdenes del Papa. Durante la búsqueda de los intrusos, recibió un informe de Silarn, el oficial de Asuntos Exteriores. Este decía que había humanos bajo las órdenes del Papa. No fue difícil deducir que los humanos que acababan de ayudar a los elfos eran los mismos que Silarn había mencionado. Pidieron prestada una piedra de bendición. Normalmente, ella nunca habría aceptado reunirse con alguien que viniera con tal propósito. Pero estos eran benefactores que acababan de salvar a los elfos. Ella quería conocerlos y escuchar su historia primero. Aún no sabía quién era su representante. Una vez que el sacerdote caído y el mago negro se recuperaran, planeaba hablar con ellos primero, ya que habían sido de gran ayuda en esta batalla.
También tendré que preguntar por qué está involucrado un mago negro. Esa fue, de hecho, la parte más desconcertante. ¿Un mago negro actuando bajo las órdenes del Papa? Era difícil imaginar algo más incongruente. Y Laniel miró a su alrededor. Los humanos trabajaban en pequeños grupos, ayudando a los elfos. Pero un humano llamó su atención. MMM. Un caballero con armadura estaba arrodillado en el suelo, mirando fijamente al vacío. A diferencia de los demás, él no ayudaba a limpiar el campo de batalla ni atendía a los heridos. Él simplemente estaba sentado allí, completamente aturdido. Creo que su nombre era Lionel. Había oído a los demás llamarlo así de pasada. Este era quien había tomado la iniciativa de curar a otros. A juzgar por su uso del poder divino, parecía ser un caballero del templo. Si es así, es probable que hubiera recibido órdenes directas del Papa. Curioso, y Laniel se acercó a él y le preguntó, ¿pasa algo? Si no te encuentras bien, te ayudaré. Lionel giró lentamente la cabeza, todavía con expresión aturdida. Después de mirar a Ilaniel por un momento, habló con voz temblorosa. Mi poder divino. ¿Qué pasa con tu poder divino? Los labios de Lionel temblaron y susurró como si confesara una profunda vergüenza. Ha desaparecido por completo. Ante esas palabras, los ojos de Ilaniel se abrieron de par en par. Capítulo 748. Impresionante, realmente impresionante. 2. El poder divino era una fuerza injusta. Nadie sabía exactamente cómo obtenerlo ni cómo entrenar para hacerse más fuerte. La mayoría de los sacerdotes despertaron al poder divino un día y naturalmente se convirtieron en sacerdotes. Aunque algunos obtuvieron el poder divino a través de una fe profunda, también hubo casos en que éste residió en aquellos que no tenían fe en absoluto. Por esta razón, el poder divino era llamado una bendición de los dioses, aunque también era considerado una fuerza misteriosa sin un origen claro. Los templos lo vistieron de doctrina, enfatizando la fe verdadera, pero eso también era mera conjetura. Era común que las personas vivieran vidas devotas durante toda su vida sin aumentar en absoluto su poder divino, mientras que aquellos con fuertes poderes casi siempre estaban simplemente dotados. Hubo casos raros de personas que gradualmente construyeron su poder divino a través de la práctica religiosa y las buenas acciones, pero esos fueron realmente pocos. Sin embargo, una cosa era segura. Una vez obtenido, el poder divino nunca desapareció. Incluso los sacerdotes excomulgados o aquellos que se volvieron herejes nunca perdieron su poder divino. Por eso, la desaparición completa del poder divino, como en el caso de Lionel, no tenía precedentes. Por eso también Ilaniel se sorprendió tanto. Incluso con todos sus años de vida, nunca había oído hablar de algo así. ¿Estás diciendo que tu poder divino realmente se ha ido? Lionel, al borde de las lágrimas, asintió. Sí, mi poder divino se ha ido. Por mucho que rece o intente invocarlo, no puedo sentirlo. Lionel sintió que se estaba volviendo loco. No podía creer que el poder divino que había ejercido con la misma naturalidad con la que respiraba se hubiera esfumado. Pero tenía una leve sospecha. Debe ser por esa sacerdotisa de bajo rango. Cuando Deneb desató ese tremendo poder divino, Lionel contempló la luz en un estado de éxtasis. En ese momento, sintió que su poder divino desaparecía. No, para ser precisos, sintió como si Deneb lo absorbiera. Desde entonces, el poder divino de Lionel se había agotado por completo. Ya no podía sentirlo. Gran cacique. ¿Acaso los dioses me han abandonado? ¿Qué he hecho mal? Solo luché para ayudar a los elfos y curé al gran cacique. Ante el grito angustiado de Lionel, Ilaniel dejó escapar un débil suspiro. Ja. El hombre que tenía ante ella parecía testarudo, pero no malvado. ¿Acaso no había arriesgado su vida para luchar contra la oscuridad por los elfos? Un hombre así no tendría por qué ser abandonado por las diosas. No, la idea misma de perder el poder divino al ser abandonado por los dioses carecía de sentido. Si eso fuera posible, muchos sacerdotes que habían cometido grandes maldades habrían perdido sus poderes primero. Ni siquiera Ilaniel, con toda su larga vida, podía explicar este fenómeno. Bueno, por ahora, descansa un poco y tomémonos nuestro tiempo para resolver esto. Podría estar relacionado con la sacerdotisa que se desplomó hace un momento. Jejeje. Lionel lloró. Pensar que las diosas lo habían abandonado lo llenaba de tristeza. El hecho de no saber por qué lo hacía aún más doloroso.
Mientras Ilaniel miraba a Lionel con lástima, un grupo de soldados entró corriendo, sin aliento. ¿Estás bien? Eran tropas enviadas por el alcalde de la ciudad tras recibir noticias del cuerpo mercenario de Julien. Apenas eran 500. Por urgente que fuera la situación, el alcalde no podía movilizar a todo el ejército de la ciudad. Su autoridad se limitaba a gestionar el orden público. Aún así, incapaz de quedarse de brazos cruzados, el alcalde informó apresuradamente al señor y reunió una unidad de reconocimiento para confirmar la situación. Aunque su número era demasiado pequeño para ser de verdadera ayuda en batalla, Ilaniel no los criticó. Comprendía bien la complejidad y las limitaciones de las estructuras de mando humanas. Ilaniel habló con el comandante de la unidad. Les agradezco su ayuda. Pero la batalla ha terminado, así que no hay necesidad de preocuparse más. Oh, qué alivio. Temíamos haber llegado demasiado tarde. Está bien. Tus intenciones por sí solas son más que suficientes. Sin embargo, debes contactar al reino lo antes posible. La Iglesia de la Salvación ha comenzado a movilizarse. Al escuchar esas palabras, el comandante tragó saliva con dificultad. Sabía que orcos y magos negros habían atacado. Pero enterarse de que la Iglesia de la Salvación también estaba involucrada. Si eso era cierto, no se trataba de una simple incursión, sino de una señal ominosa que amenazaba a todo el continente. Y no había forma de que el noble gran jefe elfo mintiera sobre semejante asunto. El comandante inmediatamente saludó y habló. Transmitiré tus palabras sin demora, gran cacique. Las tropas de la ciudad se retiraron. A juzgar por los pasos apresurados de los soldados y sus expresiones de ansiedad, habían oído la conversación entre el comandante e Ilaniel. No mucho después, la limpieza del campo de batalla estaba prácticamente terminada. No había capacidad para lidiar con los innumerables cadáveres de orcos en ese momento, por lo que la prioridad era atender a los heridos. Con el tiempo, los cadáveres servirían de fertilizante para el bosque. Sin embargo, Deneb permaneció inconsciente durante varios días más. Los elfos permanecieron a su lado, esperando en silencio a que despertara. Así pasó el tiempo, y solo después de 15 días completos. Por fin, Deneb abrió los ojos. El elfo que la vigilaba corrió inmediatamente a difundir la noticia. La gente se apresuró a reunirse alrededor de Deneb. El primero en llegar fue Ghislain, quien sonrió al verla. Hola, santa de la batalla. Por fin has despertado. ¿Cómo te sientes? Julien, Kail y los demás mercenarios saludaron calurosamente a Deneb. Deneb, ¿te sientes mejor ahora? Estuviste realmente increíble, ¿sabes? Yo, Osval el hombre, seguiré a la santa hasta el final. Mientras todos la colmaban de elogios, Deneb, nerviosa, agitó las manos. ¿Ese santa? ¿De qué estás hablando? Yo no soy así. Lionel, que estaba enfurruñado en un rincón, se erizó. Ni siquiera ha sido reconocida por la iglesia, y la llama santa. ¿Quién te dio el derecho a llamarla así? Esto traerá un castigo severo. Ante las palabras de Lionel, todos los mercenarios se burlaron. Ghislain sonrió con suficiencia y habló. Tu poder divino. Se fue, no. Entonces, cállate. Lionel no tenía nada más que decir y se desplomó en el rincón. Se sintió tan ofendido que estuvo a punto de romper a llorar de nuevo. Pronto, Ilaniel y los ancianos elfos también llegaron. Los ancianos elfos todavía miraban a Ghislain con ojos cautelosos. Aunque los había ayudado, saber que era un mago negro les impedía confiar plenamente en él. Sin embargo, Ilaniel no le prestó atención a Ghislain. Sonrió amablemente y le habló a Deneb. Has despertado. Gracias a ti, pudimos alzarnos con la victoria. No hice mucho. No hay necesidad de ser humilde. Todos aquí presenciaron el milagro que realizaste. Todos asintieron en acuerdo con las palabras de Ilaniel. Pero Deneb se sonrojó y no pudo decir nada. Justo cuando el diluvio de alabanzas estaba llegando a su fin, Lionel se acercó urgentemente a Deneb y le preguntó. Mi poder divino, ¿qué le pasó? ¿Perdón? ¿Qué quieres decir? Me robaste mi poder divino. ¿Cómo pude hacer eso? Deneb abrió mucho los ojos, sorprendida. No entendía lo que decía Lionel. Lionel insistió una y otra vez en que ella le había quitado su poder divino, pero Deneb solo lo miró totalmente confundido. Ah, ya terminé. Al final, Lionel encorvó los hombros y volvió a desplomarse en la esquina. Por mucho que lo pensara,
parecía imposible recuperar su poder divino. Al ver esto, Ghislain se rió en voz baja para sí mismo. Así que por eso no estaba usando el poder divino en el sueño. Lo que desconcertaba a Ghislain era el poder divino de Lionel. En el sueño, Lionel había luchado sin usarlo. Además, la familia real Ladran del reino de Ritania poseía una técnica de refinamiento de maná transmitida de generación en generación. Si Lionel hubiera seguido usando el poder divino, no la habría conservado. Una vez que su orgullo esté un poco derribado, tendré que ayudarlo. Lionel seguramente conocía la técnica de refinamiento de maná. Pertenecía a una familia noble y había sido caballero. Simplemente había dejado de usarlo después de obtener poder divino, pero si entrenaba nuevamente en la técnica de refinamiento de maná, pronto se volvería más fuerte. Ahora que Deneb estaba despierto, no había motivo para retrasar más la conversación. Y Laniel miró a Ghislain y preguntó: «Mago Negro, ¿eres el representante de tu grupo?» En realidad, el representante es este amigo, Julien, pero por ahora, en lo que respecta a los asuntos externos, me encargo yo. ¿Y eso por qué? Nuestro líder es bastante tímido. Mientras Ilaniel lo observaba, Julien asintió vigorosamente. Aún le faltaba la confianza para dar un paso al frente y manejar negociaciones tan importantes. Ilaniel asintió, entendiendo. En realidad, no le importaba quién fuera el representante. Muy bien. Primero, quisiera expresar mi gratitud en nombre de todos los elfos. De no haber sido por su ayuda, habríamos sido víctimas de las maquinaciones de la Iglesia de la Salvación. Estamos realmente contentos de haber sido de ayuda. Fuiste de gran ayuda. Los elfos no olvidan los favores. Queremos recompensarte. Hay algunas cosas que necesitamos. Ghislain se quedó callado con una leve sonrisa. Y Laniel también sonrió y asintió. No sé hablar en círculos como los humanos. Viniste buscando nuestra piedra de la bendición, ¿no? Eso es correcto. Puedo preguntar por qué. El Papa nos lo pidió, pero yo también tenía mis propios motivos para venir. ¿Y qué podrían ser esos? Ghislain miró a Deneb mientras continuaba. Como viste, esa amiga mía tiene un gran potencial. Tenía más curiosidad por ver si la piedra sagrada podría tener un efecto positivo en ella. Y Laniel coincidió con esa opinión. De hecho, la sacerdotisa Deneb poseía un potencial insondable. Y Laniel cerró los ojos y se quedó pensando por un momento. Se dice que la piedra de la bendición determina el ascenso y la caída de una raza. Por supuesto, Ilaniel no creía que esa leyenda fuera cierta. Para ella, simplemente significaba que era un tesoro que cada raza había atesorado y preservado. Los elfos no sabían cómo usar la piedra de la bendición. Simplemente la consideraban un tesoro y la habían protegido durante generaciones. ¿Qué está pensando el Papa? Se habían hecho numerosos intentos de utilizar la piedra de la bendición. El objetivo era aprovechar el poder de la diosa que contenía. Pero ningún intento había tenido éxito. Nadie había logrado extraer adecuadamente el poder de la piedra de la bendición. Existe una leyenda que dice que solo los representantes de cada raza que han obtenido el reconocimiento de la fuente pueden ejercer el poder de la piedra de la bendición. Se decía que el señor dragón conocía el método. Pero eso también era solo una leyenda. Los señores dragón del pasado nunca habían revelado tal método, ni siquiera después de muchas guerras. Si realmente hubiera existido un método, no lo habrían ocultado. Así, la piedra de la bendición habría permanecido como un tesoro cuidadosamente preservado y nada más. Mientras Ilaniel parecía estar reflexionando, los ancianos hablaron con cautela. La piedra de la bendición es una reliquia importante. Aunque agradecemos la ayuda de los humanos, no podemos prestar la piedra de la bendición. Aunque el Papa lo tome, nada cambiará. Ya se ha demostrado que reunirlos en un solo lugar no tiene sentido. Por el contrario, los humanos solo iniciarán otra guerra entre ellos para reclamar la piedra de la bendición. Las piedras sagradas eran reliquias con un gran significado simbólico. Su simple posesión bastaba para afirmar que se había sido elegido por los dioses. En el pasado, muchos humanos también habían buscado las piedras sagradas por ese motivo. Los ancianos estaban preocupados por el caos que surgiría de nuevo. Después de un momento de contemplación, Ilaniel habló. Sígueme. Aún tengo algunas preguntas más, pero primero te daré tu recompensa. Gran cacique. Basta. Quiero darles esperanza a estos niños. Jaja. Ante la decisión de Ilaniel,
Los ancianos mostraron expresiones de incomprensión. Aunque la breve demostración de poder divino de Deneb había sido impresionante, no se podía ganar una guerra solo con poder divino. Además, incluso si se lo dieran, era obvio que el Papa acabaría confiscándolo. Pero como Hilaniel ya había tomado su decisión, no les quedó más remedio que acatarla. Hilaniel condujo al grupo de Ghislain hacia el corazón del bosque. Entre los innumerables árboles había uno que llamaba especialmente la atención. En cuanto a su tamaño, era apenas un poco más grande que los otros árboles antiguos. Pero el aura que emitía era todo menos común. Su enorme tronco se extendía erguido y alto, como una torre de sabiduría que hubiera resistido el paso del tiempo. La veta de su madera parecía suave, como si estuviera impregnada de un brillo sutil. Sus hojas eran de un verde intenso, pero brillaban con un tenue tono dorado que se ondulaba como olas cuando captaban la luz del sol. Cuando la brisa pasaba, el suave susurro de sus hojas resonaba como un suave repiqueteo, envolviendo todo el bosque. Incluso el aire a su alrededor se sentía más limpio y sereno que en cualquier otro lugar. No era una simple planta. Algo en su interior parecía purificar el corazón de quienes la contemplaban. Como si hubiera estado enraizado allí desde los albores de esta tierra, el árbol del mundo se erguía con natural majestuosidad. Mirando el árbol del mundo, Hilaniel habló en voz baja. Este árbol es el árbol del mundo que hemos protegido durante incontables generaciones. Su tamaño aparente puede no parecer grande, pero lo que realmente importa son sus raíces. Como ella decía, este árbol era el núcleo de la armonía que conectaba a todos los elfos y servía como santuario de vida. Los mercenarios, al ver el árbol del mundo, se quedaron mirando con asombro y con la boca abierta. Wow, ¿es este el árbol del mundo del que solo hemos oído hablar? Entonces, el árbol del mundo no es solo un gran árbol después de todo. ¿Deberíamos hacer una reverencia o algo así? Ghislain también miró hacia el árbol del mundo y contuvo la respiración. El árbol del mundo exudaba una presencia diferente a la de cualquier árbol común. Se sentía más cercano a un espíritu antiguo y silencioso que había protegido esta tierra durante siglos. Entonces, este es el árbol del mundo. Inconscientemente, murmuró para sí mismo y extendió una mano. Aunque no tocó el árbol del mundo, sintió una extraña sensación, como si la presencia del árbol lo observara en silencio. Era resonancia, o quizás comunión. La vida y los recuerdos contenidos en el árbol del mundo, el fluir de incontables eras, se filtraron momentáneamente más allá de su conciencia. Veo. Solo entonces Ghislain comprendió por qué los elfos habían podido rastrearlo tan fácilmente. Todo este bosque es parte del árbol del mundo. Cada árbol visible, cada brisa que pasaba, incluso el aroma de la tierra, todo fue tocado por el aliento del árbol del mundo. Los elfos, en comunión con el árbol del mundo, habían leído ese aliento y lo persiguieron. Ghislain contuvo la respiración y dio un paso atrás. Este árbol representaba a los mismísimos elfos, el corazón del bosque y el punto central que equilibraba la tierra. Las comisuras de sus labios se levantaron lentamente. Su rostro estaba lleno de reverencia y emoción. Impresionante, realmente impresionante. Como era de esperar, todavía había muchas cosas en este mundo que no sabía. Quizás esto fue una recompensa por ayudar a los elfos. Con solo mirar el árbol del mundo, Ghislain sintió que su conciencia se expandía. Su visión se volvió más clara, su mente más tranquila y sus sentidos parecieron sincronizarse más profundamente con el mundo. Puedo ver un flujo mayor. Las facetas ocultas del mundo que se había estado perdiendo, la armonía y el equilibrio invisibles. Ahora, Ghislain una vez más lo abrazó todo dentro de su conciencia. Inhaló lentamente. La fragancia de un mundo antiguo, oculta en el aire limpio y puro, resonó profundamente dentro de él. Cuando Ghislain adquirió esta nueva comprensión, Hilaniel, que había esperado pacientemente, notó un destello de cambio en sus ojos. Solo ella había percibido la sutil transformación que Ghislain acababa de experimentar. ¡Qué extraordinario! Volver a vislumbrar la esencia del mundo en un instante tan breve. Tuve suerte. Parece que el árbol del mundo me ha mirado con buenos ojos. Esa también debe ser la forma en que el árbol del mundo ofrece su recompensa. Hilaniel sonrió. No hacía falta darle más consejos. Era alguien que conocía sus propias limitaciones y manejaba sus poderes desequilibrados con cuidado. Por supuesto, ella todavía no entendía por qué había recurrido a algo como la magia negra. Hilaniel extendió una mano hacia el árbol del mundo. En ese momento, una brillante luz verde irradió de su mano. Primero,
te concederé lo que buscas. Pa-ah. Esa luz resonó con el árbol del mundo. Una vibración sutil recorrió el enorme tronco y el centro comenzó a abrirse lentamente. Pronto, desde el interior, emergió gradualmente una joya impregnada de una suave luz verde. Capítulo 749. ¿Qué ser tan curioso? 1. La gema verde en la mano de Ilaniel era muy pequeña. Incluso más pequeña que la uña del pulgar de una persona promedio. Si uno no lo supiera, creería que no era más que una baratija barata. Ahora que ya no emitía luz, parecía aún más. De hecho, no habría sido exagerado decir que era simplemente un trozo de roca. El cuerpo mercenario de Julien parpadeó, confundido. No podían creer que algo así fuera una piedra sagrada. Al ver su reacción, Ilaniel sonrió. ¿Por qué? ¿Estás decepcionado? Oh. No es correcto juzgar nada solo por su apariencia. Debes esforzarte por ver su verdadera esencia en el interior. Sí. Como estudiantes respondiendo a su maestro, todos los mercenarios asintieron con la cabeza. Sin embargo, un atisbo de decepción aún se reflejaba en sus rostros. La piedra sagrada no irradiaba la grandeza ni el misterio que esperaban. Si hubiera seguido emitiendo luz, quizá la habrían sentido de otra manera. Pero no fue así. Tampoco parecía irradiar ningún aura en particular. Estos individuos curtidos en la batalla comenzaron a pensar que los cuentos que habían escuchado sobre las piedras sagradas seguramente habían sido exagerados. No es de extrañar que reunirlos varias veces no haya tenido ningún efecto. Esa luz probablemente vino del árbol del mundo. Ahora que lo sostengo, parece una piedra normal. Ilaniel se limitó a sonreír tranquilamente ante sus reacciones. Ella sabía que esa comprensión no era fácil de alcanzar para quienes vivían vidas tan intensas. Ilaniel se volvió hacia Deneb y dijo: «Sería difícil llevarlo así. Déjame que te sea más fácil guardarlo». Se quitó el collar que llevaba alrededor del cuello. Aunque era un collar muy sencillo y simple, tenía un delicado engaste en el centro diseñado para sostener una pequeña gema. Ilaniel trajo cuidadosamente la piedra sagrada a ese lugar. Hacer clic. Con un pequeño sonido, la piedra sagrada encajó perfectamente en su lugar. Ilaniel colocó el collar alrededor del cuello de Deneb y habló. Este collar está hecho para contener una piedra de bendición. Es un objeto precioso que se transmite de generación en generación solo al gran cacique. Por ahora, te lo encomiendo. Gracias. Deneb bajó la cabeza, sin saber qué hacer. No entendía por qué le entregaban un objeto tan preciado. Inmediatamente quiso entregárselo a Lionel. Al fin y al cabo, era un objeto que debía entregarse al Papa. Lionel pareció pensar lo mismo cuando dio un paso adelante y expresó su gratitud. Estamos sinceramente agradecidos por la generosidad del gran cacique. El Sacro Imperio no olvidará su bondad, y su santidad el Papa sin duda le devolverá este favor. Ilaniel interrumpió a Lionel con una expresión fría. Humano. Sí. La piedra de la bendición no es algo que se le deba entregar al Papa. ¿Qué quieres decir con eso? La piedra de la bendición es entregada por mí, el representante de los elfos y guardián del árbol del mundo, a ese niño llamado Deneb. Gran cacique. Pero. Por lo tanto, no permitiré que el Papa la tome. Hasta que termine la guerra, el dueño de la piedra de la bendición será Deneb. ¿Entiendes? Si alguien intenta tomarla por la fuerza, el Sacro Imperio tendrá que luchar también contra nosotros, los elfos. Después de todo, la piedra de la bendición tiene la autoridad para comandar a nuestros elfos. Ante las gélidas palabras de Ilaniel, Lionel no pudo decir nada. Los demás mercenarios no eran la excepción. Deneb se quedó allí confundido, sin saber qué hacer. Ella simplemente había venido aquí después de aceptar una solicitud, pero ahora sentía como si hubiera robado un objeto preciado. Apretando los dientes, Lionel inclinó la cabeza. Después de un momento, volvió a preguntar. Entonces, si esta humilde sacerdotisa ofreciera la piedra sagrada a su santidad el Papa por su propia voluntad, ¿qué harías? Esa sería la decisión de la niña. No se lo impediré. Sin embargo, si llega el caso, iré personalmente al Papa para recuperarlo. Comprendido. Lionel inclinó la cabeza. Al final, solo era un juego de palabras. ¿Quién podría desobedecer la orden del Papa? Era obvio que Deneb estaría dispuesto a ofrecerlo al Papa. Ilaniel sonrió al ver a Lionel, inclinado. Era imposible que no estuviera al tanto de la situación.
El Papa sin duda haría lo que fuera necesario para reclamar la piedra de la bendición. Y Deneb tenía el corazón que la ofrecería con gusto. Eso era lo que todos pensarían. Los ancianos elfos probablemente esperaban lo mismo. Pero Hilaniel pensaba diferente. El Papa no podrá tomar tan fácilmente la piedra de la bendición. Su mirada se dirigió a Ghislain. Ese mago negro nunca lo permitiría. Aunque solo había observado brevemente, Hilaniel ya había comprendido qué tipo de persona era Ghislain. Ese niño no es de los que muestran lealtad al Papa. Daba la impresión de no ser un alborotador cualquiera. Más bien, incluso si eso significara luchar contra el Papa, colocaría la piedra de la bendición en manos de Deneb. Pensando esto, Hilaniel miró a Ghislain. Ghislain miraba fijamente el collar que colgaba del cuello de Deneb. Inclinando la cabeza, Hilaniel preguntó: ¿por qué? ¿Sentiste algo en la piedra de la bendición? Ah, no. Simplemente me pareció extraño, eso es todo. Ghislain respondió evasivamente. En ese momento, sentía alegría y asombro. Ese collar es mi collar, ¿no? Era el mismo collar de la santa que le había arrebatado a Berem. Todo comenzó tras obtenerlo. Fue a través del poder divino dentro del collar que vio el pasado en sus sueños y finalmente llegó a este pasado directamente. En aquel entonces, la piedra sagrada no estaba unida al collar. Parecía que ésta había desaparecido, y solo el collar había sido transmitido. Así es como surgió este collar. Más tarde, el poder divino de Deneb debió imbuirlo y convertirlo en una reliquia. En cualquier caso, era probable que las otras reliquias también se hubieran transmitido de manera similar. No estaba exactamente seguro de lo que quedaba, pero tenía la sensación de que lo obtendría a través de circunstancias como esta. Hilaniel miró a Ghislain por un momento y luego volvió a preguntar: ¿tu nombre era Astión? Sí, lo es. Aunque has aprendido magia negra, no percibo ninguna aura maligna en ti. Al contrario, tu aura es más pura que la de cualquiera. Eso me dice lo excepcional que debe ser tu fortaleza mental. Verdaderamente notable y extraordinaria. Tengo una mente fuerte. Mientras Ghislain hablaba en tono juguetón y se elogiaba a sí mismo, un anciano elfo intervino en voz baja. Siendo realistas, quienes practican la magia negra no pueden mantener una energía tan pura. Lo hacen por avaricia, para fortalecerse más rápido. Nadie se dedicaría a la magia negra a menos que albergara un gran resentimiento hacia el mundo o un egoísmo extremo que despreciara la vida. El anciano elfo dudó por un momento, luego continuó con cautela. Por favor, no lo malinterpretes, pero, ¿te pasa algo? ¿O quizás tienes alguna inclinación retorcida? O sea, sinceramente, no tiene sentido. ¿Un mago negro justo con una aura pura? Normalmente, la gente extraña se obsesiona de maneras extrañas, ¿no? Siguió un breve silencio. Entonces, todo el cuerpo mercenario de Julien estalló en carcajadas, agarrándose el estómago. Ja ja ja. Como era de esperar, una observación aguda, anciano. Definitivamente tiene un problema en la cabeza. Su apodo es loco. Todos empezaron a charlar ruidosamente. Después de todo, las oportunidades de burlarse oficialmente de Ghislain eran escasas. Mientras Ghislain alzaba su bastón en silencio, todos guardaron silencio. Aunque los elfos seguían mirándolo con curiosidad. Chasqueando la lengua, Ghislain respondió un poco más sinceramente. Llené mi aura con herramientas mágicas. También recibí algo de ayuda del templo de Seraana. Después de todo, el origen de la magia negra era el poder divino destinado a los muertos, ¿no? Ante esas palabras, todos los elfos asintieron. Eso era de conocimiento público. Aún así, Hilaniel seguía sintiendo curiosidad por saber por qué Ghislain había decidido aprender magia negra. Con tus habilidades, no necesitabas aprender magia negra. ¿Había alguna razón? Soy de los que aprenden todo lo que pueden para hacerse más fuertes. Al final, el uso de una herramienta depende de la voluntad de quien la empuña. La herramienta en sí no tiene nada de bueno ni de malo. Es cierto. Sin embargo, atar las almas de los muertos va en contra del orden natural. Debes saberlo, ¿no? A Hilaniel le preocupaba esa parte. Cualquiera que aprendiera magia negra podía caer en su tentación en cualquier momento. Y si esa persona resultaba ser un compañero de Deneb, quien ahora poseía la piedra de la bendición, era aún más preocupante. Entonces Ghislain sonrió y levantó la mano. Será más rápido si te lo muestro. Pa.
Se elevó humo negro y apareció un caballero de la muerte. Los elfos se tensaron de inmediato y sus expresiones se endurecieron. El caballero de la muerte que apareció era Ghazghkull. Miró a su alrededor brevemente y luego habló con voz ronca. ¿Qué es? Ah, parece que la gente aquí está preocupada. Ghislain hizo un gesto hacia Ghazghkull y habló. No tienes que preocuparte demasiado. Somos compañeros. ¿Compañeros? Sí, acordamos trabajar juntos hasta que la Iglesia de la Salvación sea destruida. Ninguno de ellos está sujeto a mi voluntad. Me siguen por decisión propia. Y Laniel se sorprendió un poco al ver al Caballero de la Muerte. Les diste libre albedrío. De esa manera pelean mejor. Cuando Ghislain respondió con indiferencia, y Laniel asintió. Ningún mago negro le dio libre albedrío a un Caballero de la Muerte. Sin un control contundente, uno simplemente no podría controlar a un Caballero de la Muerte. No dudé de tu sinceridad, pero debo admitir que estaba un poco preocupado. Sin embargo, después de ver esto, parece que no tengo por qué preocuparme. El mero hecho de que los Caballeros de la Muerte siguieran a alguien por voluntad propia fue suficiente para tranquilizarla y hacerlos dignos de confianza. Sin embargo, a diferencia de Ilaniel, los otros elfos todavía no podían ocultar completamente sus sospechas e inquietud. Ghislain se encogió de hombros hacia Ghazghkull y dijo. «Lo oíste, ¿verdad? Parece que nuestra sinceridad por fin se hizo notar. No me llames por asuntos tan triviales. Estoy ocupado recuperándome». Ghazghkull respondió bruscamente otra vez y desapareció. Resuelta esa preocupación, Ilaniel preguntó sobre otro asunto. Dijiste que necesitabas algunas cosas. Además de la piedra de la bendición, ¿quieres algo más? Ghislain era de los que se aseguraban de conseguir lo que querían cuando se presentaba la oportunidad. Sonriendo alegremente, asintió. Sí, hay algo que realmente quisiera preguntarte si alguna vez te conociera, gran cacique. Muy bien, dígame. Como muestra de gratitud a mi benefactor, le ayudaré en todo lo que pueda, dentro de lo razonable. Me gustaría aprender artes espirituales. ¿Qué? Yo también quiero tener amigos espirituales. Oh. Los elfos una vez más miraron a Ghislain con expresiones estupefactas. Parecía que creía que podía tener cualquier cosa solo porque lo quería. ¿Y un mago negro con espíritus? Difícilmente podría haber una combinación más desparejante. Pero Ghislain permaneció completamente impávido y declaró con confianza. No hay daño en aprenderlo, ¿verdad? Ghislain siempre había sido así. Nunca dudaba en aprender o aprovechar cualquier cosa. Y Laniel no se molestó en ocultar su interés. Las artes espirituales no se aprenden. Se trata de comunicarse naturalmente con los espíritus y hacerse amigo de ellos. Eso también lo sé. Si nunca has sentido la presencia de un espíritu, es imposible aprender artes espirituales. En realidad, muy pocas personas podían manejar espíritus. A menos que se viviera en armonía con la naturaleza, como los elfos, era casi imposible aprender las artes espirituales. Fueron muy pocos los que nacieron naturalmente con afinidad por los espíritus, y la mayoría de los humanos crecieron en ambientes contaminados y, por lo tanto, perdieron esa sensibilidad a medida que vivían. Por supuesto, Ghislain lo sabía muy bien. Por eso pretendía usar un método diferente. Con las habilidades del gran cacique y los ancianos, al menos podrías presentarme a los espíritus, ¿no? Oh. Por favor, haz la presentación. Había quienes poseían afinidad, pero, por razones inevitables, nunca habían formado un vínculo con los espíritus. Para estos individuos, los elfos tenían un ritual especial que invocaba y guiaba a los espíritus. Ese ritual se llamaba el ritual del espíritu. Y era exactamente lo que Ghislain solicitaba. Eso sí que puedo. Sin embargo, aún así, si los espíritus te rechazan, no podrás aprender. Entiendo. Me encargaré de hacerme amiga de ellos, así que, por favor, conéctame con ellos. Oh. Y Laniel pensó por un momento y luego asintió. Muy bien. No es una petición difícil. Al fin y al cabo, la decisión está en manos de los espíritus. Luego miró a los otros mercenarios y habló. Si alguno de ustedes desea intentarlo, realizaré el ritual para todos. Quizás haya alguien que le guste a los espíritus. Ante esas palabras, los rostros de los mercenarios se iluminaron de emoción. Con suerte, podrían aprender artes espirituales. Los mercenarios permanecían a una distancia apropiada unos de otros, con sus rostros ansiosos por la anticipación.
Ilaniel cerró lentamente los ojos y levantó las manos. Entonces, una hermosa voz fluyó de sus labios como si estuviera cantando. En tus formas, en tu voluntad, siguiendo los recuerdos grabados en la naturaleza, ven a este lugar. Deseo conectar contigo. No te haré daño y escucharé tu tranquilidad. Pa. Bajo los pies de todos aparecieron patrones extraños que brillaban con luz. Surgieron líneas curvas que semejaban raíces de árboles, y una luz suave, como la de la luna, fluyó a través de ellas. Una suave resonancia, como una campana, llenó el espacio. Parecía como si el mundo se superpusiera con el reino espiritual. Saa. Innumerables luces florecieron en el aire. Luces de diversos colores comenzaron a flotar como pequeñas mariposas. El número de luces aumentó de forma constante hasta que hubo cientos de ellas, girando alrededor de la gente. La poderosa voluntad de Ilaniel había abierto una parte del reino espiritual y convocó a numerosos espíritus. Como niños curiosos, comenzaron a rodear a los mercenarios uno por uno, observándolos. Algunos tenían muchos espíritus reunidos a su alrededor, mientras que otros tenían menos, pero en cualquier caso, las luces se acercaron a casi todos los mercenarios. Un buen número de luces también se dirigieron hacia Ghislaine. Sonriendo, cerró los ojos en silencio. Las artes espirituales son un poder increíblemente injusto en el campo de batalla. El lanzador podría fortalecerse o enviar a los espíritus por separado a la batalla. De hecho, en el futuro, Erenet había utilizado espíritus para realizar múltiples roles a la vez. Ilaniel habló en voz baja. Debes ser sincero. Debes desear sinceramente ser amigo. Si hay incluso un atisbo de falsedad, no podrás comunicarte con los espíritus. La comunión es como unirse. Comprendido. Ghislaine estabilizó su respiración y envió su intención hacia los espíritus que flotaban cerca. Quiero ser tu amigo. Corramos juntos por el campo de batalla. Ghislaine lo imaginó. Su visión más ideal de la batalla, la imagen perfecta del campo de batalla. Cientos de caballeros de la muerte arrasan el campo de batalla, con magia poderosa destrozando el cielo y la tierra. Entonces, los espíritus fueron convocados desde todas las direcciones, desatando desastres naturales que asolaron el mundo. En medio de todo, Ghislaine cargó solo contra el gran ejército enemigo, aplastándolo todo. Con total sinceridad, sin una pizca de falsedad, Ghislaine transmitió esta visión a los espíritus. Fue una escena verdaderamente magnífica. A este nivel, incluso podría matar a un dragón él solo. Era la imagen misma del dios de la destrucción descendiendo sobre el mundo. Perfecto. Ghislaine sonrió. Seguramente, ningún espíritu podría rechazarlo tras ver una visión tan grandiosa e impresionante. Como no había mezclado ni una sola mentira, su sinceridad se transmitió claramente a los espíritus. Fue una comunión perfecta. Y al ver y sentir la sinceridad de Ghislaine, los espíritus se dispersaron en todas direcciones y comenzaron a huir. Oh, Ghislaine se quedó allí sin expresión, parpadeando. Murmuró en un tono aturdido. Pero fui sincero. Ilaniel se cubrió el rostro y suspiró. Había oído los susurros de los espíritus que huían. Ella habló suavemente. Los espíritus no desean ser amigos de alguien que quiera convertirse en un dios de la destrucción. Oh. Ghislaine se sintió un poco agraviado. Capítulo 750. ¿Qué ser tan curioso? 2. La razón de su frustración no era nada especial. Debería haber mostrado un poco más de sinceridad y contenerme un poco. Simplemente quería lucir lo más impresionante posible. Así que exageró un poco. Pero a los espíritus les pareció que esto les causó conmoción y terror. Ghislaine preguntó con pesar. ¿Estaría bien si lo intento una vez más? La verdad es que soy bastante amable, ¿sabes? Ilaniel meneó la cabeza suavemente pero con firmeza. Los espíritus ya te tienen mucho miedo. Dicen que apestas a sangre. Ghislaine levantó el brazo y lo olió. Un sutil aroma floral emanaba de la túnica que los elfos habían preparado recientemente para él. No huelo a sangre. Es lo que sintieron por la sinceridad que mostraste. Las semillas de los espíritus que aún no han madurado naturalmente no tienen más remedio que temerlo. TSK. Ghislaine chasqueó la lengua. Entendió lo que quería decir. Habiendo vivido toda su vida en el campo de batalla, era natural que esa atmósfera persistiera cada vez que mostraba sus verdaderos sentimientos. Aún así, él se empeñó en retroceder un poco, incapaz de dejarlo ir.
Los espíritus no tienen ninguna ambición. No lo hacen. No puede entender por qué no les gusta después de ver una exhibición tan magnífica y grandiosa. Los espíritus dicen que no fue magnífico en absoluto. Cuando los elfos luchan, los espíritus luchan junto a ellos, así que ¿por qué no luchan conmigo? Y Laniel le dedicó una cálida sonrisa mientras le ofrecía una nueva lección. No se hicieron amigos para pelear. Pelean juntos porque son amigos. Esta vez, ni siquiera la obstinación y la lógica retorcida de Ghislain funcionarían. Hacerse amigo de un espíritu era demasiado difícil para alguien como Ghislain. Suspiro. Sin otra opción, Ghislain se rascó la nuca y renunció a hacerse amigo de los espíritus. Él no era del tipo que se aferraba a algo cuando la otra parte claramente no lo quería. Aunque todavía quedaba un poco de arrepentimiento. Así como Ghislain había fracasado, los demás mercenarios tampoco lograron hacerse amigos de los espíritus. Era comprensible. Ninguno tenía la intención genuina de forjar una verdadera amistad con los espíritus, solo pensaban en usarlos. Si pudiera aprender artes espirituales, sería imparable. Solo presumir de esto en cualquier sitio me hará ganar una fortuna. Y además seré increíblemente popular. Por favor, solo sé mi amigo. Déjame vivir una vida gloriosa por una vez. Déjame darle un giro a mi vida. Os vale el hombre. Si pudiera conseguir un espíritu, encantaría a un elfo y saldría de este lío. Todos pensaban solo en los beneficios que obtendrían tras obtener un espíritu. Incluso Lionel, el devoto caballero del templo, no era la excepción. He perdido mi poder divino, pero si aprendo artes espirituales, podré recuperar mi fuerza rápidamente. Por favor, únanse a mí. Juntos, traigamos prosperidad al Sacro Imperio y propaguemos la gloria de la Santa Sede. Cail también estaba gritando a los espíritus que partían. Oye, ¿por qué? ¿A dónde vas? Hasta Dark dijo que estoy bien. Convirtámonos juntos en nobles famosos. Con todos actuando de esa manera, no había forma de que los espíritus se convirtieran en sus amigos. Los espíritus vieron claramente a través de toda esa codicia y se apresuraron a marcharse. Solo unos pocos espíritus permanecían cerca de Deneb, pero ya sea porque su poder divino interfería o simplemente le faltaba afinidad, no se acercaron más. Todos los mercenarios tenían expresiones hoscas. Lamentaron no poder aprender artes espirituales, un poder que creían que podían obtener sin ningún esfuerzo real. Todos empezaron a hacer pucheros y a quejarse. Ah, en serio. Los espíritus son demasiado exigentes. Se hacen los grandes. ¿Acaso eligen a sus amigos? ¿No pueden simplemente ser amigos nuestros? Las artes espirituales son una habilidad donde el talento natural importa, como el poder divino. ¡Qué injusto! Y Laniel había enfatizado repetidamente que el carácter es lo más importante, pero ninguno de ellos había tomado realmente esas palabras en serio. Justo cuando parecía que todos habían fracasado, los elfos que observaban abrieron los ojos con asombro. Todos estaban concentrados en una sola persona. Los mercenarios, al percibir el cambio, dejaron de quejarse y giraron la cabeza. Pronto, exclamaciones de asombro escaparon de los labios de todos. ¡Guau! Innumerables fragmentos de luz giraban alrededor de Julien. Parecían ansiosos por quedarse a su lado. Los diminutos fragmentos de luz se juntaron como si se atrajeran unos a otros y pronto se fusionaron en varios grupos grandes. Incluso entonces, los grupos de luz no mostraron intención de abandonar el lado de Julien y continuaron presionándose más cerca de él. Julien contempló el espectáculo con una suave sonrisa. Cuando levantó la mano, las luces se dirigieron hacia él, y cuando giró la cabeza, las luces siguieron su mirada. Como si respiraran juntos, una comunión silenciosa fluyó entre Julien y los espíritus. Incluso Ilaniel, al ver esto, no pudo ocultar su sorpresa. Julien mostraba una afinidad espiritual muy superior a la de los elfos. Ella se acercó silenciosamente a Julien y le preguntó, ¿en qué estabas pensando cuando les abriste tu corazón? Julien dudó un momento antes de responder con cuidado. Simplemente, los observé. No tenía ninguna exigencia ni ningún deseo. Simplemente había observado a los espíritus con pura curiosidad. Aún así, los espíritus se habían acercado a él. Como niños en busca de afecto, inclinaron sus formas como si intentaran alcanzar las yemas de los dedos de Julien. Y Laniel sonrió suavemente y dijo, «A los espíritus realmente les gustas». «¿Por qué, yo?» «Bueno, quién sabe. Pero sí sé que tu alma es más pura que la de cualquiera».
Y Laniel hizo un leve gesto con la mano. Ante su gesto, la luz reunida flotó lentamente hacia Julien. Tómalo. Si de verdad lo deseas, estos pequeños se convertirán en tus amigos para toda la vida. Julien extendió lentamente su mano. La luz fluyó hacia su palma como si se filtrara, y al mismo tiempo, un suave resplandor irradió desde su cuerpo antes de desvanecerse suavemente. ¡Ah! Una exclamación involuntaria escapó de los labios de Julien. Se dio cuenta de que su conciencia se había conectado con los espíritus. Él comprendió instintivamente cómo comunicarse con ellos y cómo invocarlos. Era tan natural y familiar como respirar. Cuando Julien abrió la palma de la mano, apareció una pequeña gota, flotando sobre ella. Pronto tomó una forma tan adorable como un niño y giraba alegremente alrededor de Julien. Una brisa de viento tomó forma y un pequeño destello de llama brilló y saltó hacia arriba. El suelo tembló suavemente cuando un espíritu de la tierra se asomó y se acurrucó contra los pies de Julien. Al poco rato, espíritus de todo tipo y forma danzaban alrededor de Julien. Todos parecían alegres y cariñosos. Julien miró a cada uno de los espíritus, sonriendo una vez más. En ese momento se había vuelto más cercano a la naturaleza que nadie. Los mercenarios miraron fijamente la escena que tenía ante ellos. Vaya, el comandante realmente aprendió artes espirituales. ¡Qué celoso! ¿Cómo es que hay tantos espíritus? Se los llevó todos. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de diferente el comandante en comparación con nosotros? Voces llenas de una mezcla de admiración y confusión estallaron sin que nadie las pidiera. Y Laniel miró a Julien con una mirada amable. Ahora los espíritus se han convertido en tus amigos. Tu crecimiento será el suyo, y siempre compartirán tus penas y alegrías. Así que cuídalos. Ellos también te valorarán más que a nadie en este mundo. Sí, lo tendré en cuenta. Julien, con el rostro radiante por una sonrisa, hizo una profunda reverencia. En su corazón, junto con la emoción de formar un vínculo con los espíritus, había una profunda gratitud hacia Laniel, quien lo había hecho posible. Justo cuando la ceremonia estaba llegando a su cálido final, Oswald de repente gritó: «¡Este mundo inmundo!». ¡Oh! Todos voltearon a ver a Oswald. Con expresión furiosa, volvió a gritar: «Ya lo entendí. ¿Por qué a los espíritus solo les gusta el comandante? ¿Qué lo hace diferente a nosotros?». Señaló con el dedo a Julien. «¿Sabes cuál es la diferencia? Esa cara. ¿De verdad no lo entiendes? Los espíritus solo buscan la apariencia. Este mundo sucio y obsesionado con la apariencia. Necesitamos una revolución. Necesitamos redistribuir la belleza». Ante esas palabras, Cail y Lionel, quienes tampoco habían logrado hacerse amigos de los espíritus, se erizaron. «Solía ser el segundo chico más guapo de mi ciudad, ¿sabes? No es por presumir, pero también estuve a cargo de ceremonias oficiales en la Santa Sede. Hay que tener una apariencia correcta y pulcra para ocupar ese cargo». Oswald resopló ante sus palabras. «El comandante es increíblemente guapo. Solo mirarlo hiere el corazón de la gente. Tienes que estar a ese nivel para que los espíritus se acerquen a ti». Todos quedaron estupefactos, pero Oswald fue un paso más allá y cuestionó acusadoramente a Laniel. «Gran cacique, dijiste que deberíamos fijarnos en el interior de una persona, no en su apariencia». «Yo dije que». «Entonces, ¿por qué los espíritus solo se fijan en las apariencias?». Y Laniel dejó escapar un suave suspiro, miró entre Julien y Oswald y habló en voz baja. «Los espíritus no miran esas cosas. Nosotros, los elfos, tampoco. La apariencia es como la niebla que se desvanece con el tiempo. La belleza no es más que una ilusión fugaz, mientras que la verdadera luz del alma brillará incluso a través de un rostro arrugado». El alma se arruga. ¿Qué? La lección fue demasiado profunda para Oswald. No la entendió en absoluto. Siendo una persona de gran carácter y un verdadero adulto, Laniel volvió a hablar en términos más sencillos, tranquilizándolo. «Para mí, hay poca diferencia entre el aspecto de ese niño y el tuyo. Así que no te obsesiones con lo visible. Lo que importa es qué tipo de persona eres». Ante esto, la mandíbula de Oswald cayó en estado de shock. Cualquiera podía ver que Julien era pulcro y atractivo. En contraste, tenía una barba descuidada y rasgos toscos. Pero, ¿hay poca diferencia? Por mucho que lo pensara, no tenía sentido. Pero era imposible que el gran cacique de los elfos mintiera sobre algo así. Entonces preguntó con cautela:
Gran cacique. Pareces joven, pero has vivido mucho tiempo, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, ¿será que tu vista está empezando a fallar? ¿No has notado que últimamente tu visión empeora? Incapaces de tolerar más rudeza, el cuerpo de mercenarios de Julien se apresuró a tapar la boca de Osval. ¿Por qué me tapas la boca? Tengo razón. Por favor, cállate. Osval. Este mundo asqueroso. Revolución. Callarse la boca. Osval fue sometido firmemente y arrastrado. Mientras Osval recibía golpes detrás de ellos, Ghislain miró a Julien y dejó escapar una risa seca. De repente, algo que había olvidado le vino a la mente, la imagen del héroe que había visto en su sueño. ¿No lo había dicho también Erenet? Que el héroe era un ser amado por el mundo. Si la santa era un ser amado por las diosas, el héroe era un ser amado por todas las cosas del mundo. Julien claramente tenía algo especial. Su apariencia sobresaliente era un rasgo agradable solo entre los humanos. Lo que realmente importaba, como había visto en su sueño, la voluntad del mundo estaba con Julien. Entonces, ¿los espíritus que vi en el sueño eran los mismos que él acababa de adquirir? Una vez había visto a Julien luchando junto a espíritus en ese sueño. Esos espíritus no lucían tan lindos como ahora. En aquel entonces, se habían fusionado con la esencia misma del mundo, dándole a Julien su fuerza. Fue una ganancia inesperada. Ghislain había pedido aprender las artes espirituales él mismo, pero al final, quien obtuvo ese poder fue Julien. No, probablemente esto estuvo destinado a Julien desde el principio. No sabía cómo el héroe había obtenido espíritus en el pasado original. Pero, de todas formas, debió haber sido a través de los elfos. Al igual que Deneb había conseguido su collar. Mientras Ghislain estaba perdido en sus pensamientos, la ceremonia llegó a su fin. Aunque todos lamentaron no haber ganado nada, felicitaron sinceramente a Julien. Ghislain también se deshizo de su apego persistente. En cambio, decidió preguntarle a Eilaniel sobre algo que le intrigaba desde hacía tiempo. ¿Podrías echarle un vistazo a este tipo por mí? Ghislain invocó a Dark. Dark desapareció antes de que terminara la batalla. Los elfos me incomodan. Todo esto me incomoda. Gruñendo de esa manera, Dark se había encerrado en la conciencia de Ghislain y se negaba a salir. Normalmente, él aprovecharía la oportunidad de aparecer ante la gente, presumiendo y actuando con suficiencia. Pero si Ghislain lo invocaba a la fuerza, no podía resistirse. De mala gana, Dark apareció con expresión hosca. Al ver a Dark, que parecía un gorrión regordete, el rostro de Eilaniel mostró una mirada de curiosidad. Este es un ser bastante curioso. Soy el rey de los espíritus, proclamó Dark con orgullo, mirando fijamente a Eilaniel. Su postura dejaba claro que pretendía iniciar una batalla de voluntades. Pasó un momento de silencio. Eilaniel entonces le dirigió una mirada de incredulidad. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.